Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo aquí en Cinevisión. Un servidor, Lito Santana, junto a Alfonso Tejeda. Lito Santana. Siempre te hago eso, Fonchi. Sí. De verdad que el mundo está de duelo. Sí. Con esta tragedia que ha ocurrido en Venezuela, concretamente en el centro casi de ese país. Terremoto, dicen que un terremoto doble. Dos terremotos. No había oído ese concepto, pero lo que ha pasado ahí es catastrófico. Nosotros desde aquí tenemos necesariamente que unirnos al dolor que embarga a ese pueblo por esta dolorosa situación que está atravesando. Hasta el viernes habían calculado 580 muertos, más de 5.000 heridos. No se pueden precisar las cifras porque eso va cambiando. Va cambiando, sí. Y creo que un informe del centro de estas especialidades en Estados Unidos habla de que apenas están comenzando con los cadáveres y los heridos, Fonchi. El conteo, ¿no? Digo yo. Sí. Muy dura esta situación. Así es, Lito. Eso es una situación inédita, por decirlo de algún modo, porque estuve leyendo que casi nunca, o muy pocas veces, ha ocurrido que se produzcan dos terremotos uno detrás de otro, con apenas 39 segundos de diferencia fueron esos. Y el último fue 3 décimas más fuerte que el anterior. 7.2 el primero y 7.5 el segundo, que ha sumido a Venezuela y al mundo en esta situación tan dolorosa. Fíjate, comparándolo con otra situación también muy dolorosa, que es la guerra que hay entre Irán, porque no se sabe si entre Irán, Israel y Estados Unidos. Eso ha pasado a un segundo plano, que mantiene al mundo también en una situación de jaque. Mira esas imágenes, Juan. Pero eso es terrible. Y tal como tú dices, o como dijiste, el Instituto Geológico de Estados Unidos, uno puede dar cualquier cifra ahora y cambia con los segundos. Al segundo cambia con una nueva información. Da unos pronósticos muy duros, que dice, muy devastadores, que dice entre 10.000 y 100.000 víctimas pueden ser el resultado de estos fenómenos, que tuvo réplica también, muchas réplicas seguidas, pero esto va a ser comunal desde ya, y lo que hay que ahora es que desarrollar una capacidad de solidaridad y de apoyo al pueblo venezolano, a todo el pueblo venezolano, independientemente porque mucha gente se puede poner con mezquindad de ahora, a estar tratando de ver otra cosa. Lo que hay que hacer es multiplicar la solidaridad mundial. Nosotros, los dominicanos, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo reconocía el jueves, y ayer un reportaje del diario El País también lo anotaba, que los rescatistas dominicanos fueron los primeros en llegar a Venezuela. Por la cercanía que tenemos, la cercanía física, que en avión eso es una cuestión de menos de una hora, ese vuelo, aunque en estas condiciones, por la situación que está en Venezuela, la mayor parte del territorio de Venezuela, pudo retrasarse más. Pero estuvimos ahí, no es ningún halago, no es ningún lujo, sino una característica de nosotros los dominicanos, que a veces la usamos con ciertos criterios un poco que se sale de esa solidaridad que nos caracteriza. Pero nosotros estamos ahí y el país dominicano se mantendrá. Cuando digo el país dominicano, porque recuerda, Lito, aquí hay muchos venezolanos que también tienen ya su vida hecha aquí.
tienen su vida hecha aquí y son parte de nosotros, se han integrado en todas las cuestiones que tenemos los dominicanos, el trabajo, en los estudios, en la cultura, en todo. Entonces, nosotros tenemos que velar o mantener, multiplicar esa solidaridad. Déjame hacer un breve inciso ahí, para recordar que la Cruz Roja ya abrió líneas de comunicación para que los venezolanos que están aquí puedan comunicarse o saber de su familia. Es un programa que tiene la Cruz Roja de reconexión de contactos familiares y hay unos teléfonos que vamos a poner más adelante para que Manuel lo ponga en pantalla y así nosotros seguimos. Pero mira una cosa, Lito. Estaba leyendo también un reportaje del País que dice dos cosas principales. ¿Se refiere al periódico? El periódico español El País, sí. Sí. Él dice, hace una comparación entre Chile, que está en una zona también de alta vulnerabilidad con estas cosas, pero él dice que Marcelo Lago es un doctor en ciencia y director de Tsunami de la Universidad Católica Chilena. Dice que son 3 condiciones para que ocurran estas cosas. ¿Cuáles son? La vulnerabilidad. Dice que existen razones históricas de la intensidad que explican la capacidad de resistencia que tiene Chile frente a estos tipos de fenómenos, que en Chile ha ocurrido fenómenos de 8 puntos, terremotos de 8 puntos y tanto, y ha ocurrido poca cosa. Y que entonces dice que hay 3 causas. Construir sin ningún régimen de dónde construir, sin ninguna... Eso no viene del gobierno actual. Ni No, eso es una cultura que tenemos. Quieran acusar al chavismo y a la Sí, es una cultura que tenemos aquí en parte de Latinoamérica. Construir donde quiera, sí. Construir sin supervisión y no tener vigilancia. Después que tú haces todo eso, no se tiene vigilancia. Y ese es otro elemento que quiero agregar aquí, porque tú sabes que estamos aquí en temporada ciclónica. Sí. Entonces, el meteorología, Indomet, ha dicho aquí que pueden ocurrir hasta 16 tormentas y esa cosa, pero advierte también que una sola puede ser catastrófica, sí, por las condiciones de vulnerabilidad que tenemos, sí, porque con esa cañada, con toda esa cosa, y construyendo sin ningún rigor. Aquí tú vas y construyes donde te da tu gana. Sí, 2 aspectos que tú lo has mencionado, pero quiero como destacar. La característica de solidaridad del pueblo dominicano con este tipo de casos. El presidente Luis Abinader, tan pronto llegaron las primeras informaciones, dispuso la conformación de brigadas especiales, porque nosotros tenemos buenos rescatistas. Bueno, en el mismo caso del Jet se demostró que, aunque nos auxiliaron de algunos países, sobre todo Puerto Rico, Estados Unidos, pero las brigadas de rescatistas nuestros hicieron una increíble labor para recuperar dentro de los escombros a las personas que estaban ahí sepultadas prácticamente en la discoteca. Y otro hecho, como nosotros nos comportamos el 10 de enero del 2010 en aquel terremoto en Haití, que fuimos también los primeros en llegar, los primeros en dar nuestra mano amiga. Recuerdo todas las instituciones, no solamente estatales, sino también del sector privado, haciendo colecta con furgones establecidos en distintos lugares para llevar comidas enlatadas, agua, medicamentos, leche y estas cosas. Son elementos clave de esta sensibilidad del pueblo dominicano, y creo que da para seguir conversando sobre este tema después de la siguiente pausa comercial. Nos vamos y regresamos con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo, compungidos nosotros por esto que está viviendo nuestro país hermano, la República Bolivariana de Venezuela, y muchas veces uno se queda con esas imágenes
de desplomarse en cuestiones de segundos, un edificio gigante en el que queda abajo negocios, personas, animales, mascotas, bienes, equipos. Pero entonces ahora viene una parte que es todavía más lamentable, es ver el resultado de esas cosas. El gobierno ha creado algunas zonas como parques, plazas, para que la gente no vuelva. Porque tú sabes, Fonchi, que cuando pasan eso, yo recuerdo un poco lo nuestro aquí, no se puede comparar, no quiero yo hacer esa comparación con cuando el ciclón David y la tormenta Federico y lo que se decía de que la gente no quería salir de sus hogares, de sus casas, en San Juan de la Maguana, con los Mesopotamia, que lo sacaba el ejército de un lado y volvían por detrás y le ponían candado al frente para cuidando sus cositas. Es un impacto, es un shock que la gente entra. Mucha gente quisiera ir a buscar, que yo tenía ahí una cartera, sí, no, que a mí se me quedó ahí un celular, no, que yo tengo. Y no es que no valgan esas cosas. El problema es que con lo que están pasando esa gente hay que tener algún nivel de control para que ellos por su cuenta no traten de ir a rescatar a un familiar que ellos presumen que está ahí, porque al momento de ocurrir esa familia estaba trabajando o estaba en alguna diligencia y le quedó dentro ahí un padre, una madre, un hijo, una esposa, un nieto. Entonces la gente no se recuerda que esa labor de rescate, Fonchi, es para especialistas, sí, para expertos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también de maquinarias y equipos especializados para esas cosas, como grúas, son unos ganchos que se usan para poder retirar grandes cantidades de bloques. Entonces, eso que se está viviendo allá nos debe también, como ha planteado Fonchi, ponernos en alerta. Dice que cuando ve la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Aquí incluso se llegó a declarar una alerta de posible tsunami, aunque el terremoto fue en Venezuela. Cómo las olas de los océanos podían transportarse hasta nuestro territorio por la cercanía también, como tú dices. Y eso para uno que está tan lejos del punto de vista de la logística de Venezuela, nos golpea. Imagínense ustedes lo que están viviendo la gente, los pobladores de esa nación, Fonchi. Sí, porque cada vez que, cada minuto que pasa, cada momento que pasa, uno se da cuenta de detalles más dramáticos. Por ejemplo, ayer viernes estuve leyendo que en La Guaira se desplomaron como 25 de los más grandes edificios. Wow. Que son de más de 20 pisos. Más de 20 pisos, tú ves. Y entre esos, tú sabes cuánta gente había ahí, sí, que no han podido ser rescatadas. Se han rescatado mucho. Y hay una cuestión que tú abordaste muy bien aquí ahora, Lito. Y es, hay que entender que cuando tú tienes una situación familiar simple, tú ves a un hijito tuyo que tiene fiebre o tú te preocupas. Claro, no, y sale volando. Sale volando para donde quiera. Entonces, más en esta situación, que es tan inusual, tan dramática, los familiares quieren estar cerca de sus familiares buscándolo y esas cosas. Y muchas veces, sin ellos proponérselo, interrumpe la labor, que es una labor especializada. O se puede causar daño. Sí, pues eso es, interrumpe la labor, que es una labor especializada, para eso hay personal dispuesto y bien preparado. Además, equipos que ellos saben cuándo usar determinado equipo en tal lugar o no usar otro. Y eso es una de las culturas, eso tenemos que irlo internalizando en nuestra cultura, porque estamos en una línea de falla geológica también, que podría ocurrir. Sí, incluso aquí hablamos de que tenemos el Triángulo de las Bermudas, que hay un inmenso hoyo profundo que puede... Sí, muchas veces uno eso... Pero lo que tenemos que construir una cultura de seguridad, de resguardo, a partir de que puede ocurrir. Si no ocurre, mejor, o que no ocurra, eso es mejor. Pero debemos tener una mínima preparación. Mira, cuando tan pronto se anunció se dio a conocer ese fatídico hecho de Venezuela, aquí el COE emitió una alerta seguido, principalmente sí, para la zona de Barahona, Pedernal y eso, y la extendió hasta Higüey, en todo el litoral sur del país, sí, de la costa sur del país, la extendió hasta Higüey, y se mantuvo vigilante, todavía se mantiene vigilante el COE, porque está el COE y todos los organismos que trabajan con el COE, Defensa Civil, Cruz Roja y todo eso, bomberos, Ministerio de Obras Públicas, están alerta, están en sesión permanente,
bajo la dirección del presidente del gobierno, dando una muestra de responsabilidad, pero que eso tenemos que hacerlo cultural, que los muchachitos en la escuela aprendan a defenderse en un momento de una situación de emergencia así. Por ejemplo, Japón, y escúchenme la comparación un poco, pero en Japón todos los niños tienen una capacidad de chiquito para saber defenderse, para saber cómo reaccionar ante eso. Exacto. Y eso debe llevar a las autoridades de aquí, es una buena oportunidad, para llevar a las autoridades que en las escuelas se introduzca desde ya una cultura de ir preparando frente a sismos y frente a fenómenos que ocurren aquí, muchas tormentas, muchos ciclones. Ya, mira, en abril, la tormenta esta que hubo, ¿dónde afectó? Afectó hasta Arroyo Hondo. Sí. O sea, que ya los efectos no sectores vulnerables nada más. No son los sectores vulnerables, donde quiera. Pero, ¿qué va? Nosotros tenemos, ¿tú sabes cuál es la cultura del cuervo, del caos? Sí. Que cuando está lloviendo, sale corriendo y dice, ¡voy a hacer mi casa! ¡Voy a hacer mi casa! Porque está lloviendo. Pero desde que se campa, no voy a hacer nada. Sí, tenemos que comenzar, y eso es de la escuela, y las autoridades tienen que tomar eso en cuenta. Ojalá, y uno no puede naturalmente remediar ni evitar lo que ya pasó. Ahora hay que enfrentar la situación, pero eso podría servirnos de lección. Y pensando yo, Fonchi, no quiero hacer esa comparación, pero tengo que hacerla, de lo tontos que somos los seres humanos. Ahora veo que Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Francia han levantado todas las restricciones que tenían por un tema político contra Venezuela. Y en el caso de Estados Unidos, que es el mayor bloqueador de recursos, fondos, llamó puerto abierto, sí, para que todo lo que pueda llegar a Venezuela llegue, incluyendo los fondos retenidos por el Fondo Monetario Internacional, todas esas cosas. Y hablan ellos de que pueden haber desde 10.000 hasta 100.000 muertes. Eso por un fenómeno impredecible como el que ocurrió, los terremotos, que tú puedes hablar de la temporada ciclónica, que decían en agosto viene tal cosa, pero esto es de ahora para ahorita. Y se habla, como repito, de la posibilidad de que se pueda llegar a una cifra astronómica como esa de 100.000 muertos. Pero en el conflicto o la agresión, digamos, de Israel a Gaza, a la zona de Gaza, con razón o sin razón, como ellos quieran verlo, porque son estrategas de su guerra, murieron más de 75.000 personas por los bombardeos indiscriminados. Sí. Porque tú no me puedes decir a mí que en Gaza habían 75.000 terroristas que Israel iba pescando, sino que ellos tiraban una bomba a un hospital, bomba a una escuela, bomba a un parque. Sí, donde quiera. 75.000 muertes. No fue con un terremoto, no, fue por la voluntad humana. Una decisión tomada, pensada. O en el Líbano, que en cuestión de 2 semanas mataron 4.000 y pico de personas. Sí. Y escombros, quién sabe cuándo. Sí, sí. ¿Cuándo va a reflexionar la humanidad de que estas cosas no debían ser? Que todo el mundo merece vivir. Uno, ok, esta tragedia que es inevitable, pero también en zonas más vulnerables, y otro por motivo de una guerra, o de Ucrania y Rusia, lo que han muerto ahí. Sí, que tienen 4 años y tanto. En eso, por Dios. La pausa comercial, regresamos en breve con más en Careo. Bueno, seguimos aquí en Careo y agradecemos que nuestros televidentes sigan oyéndonos y viéndonos. Lito, el caso de Venezuela va a ser siempre de permanente discusión, de permanente recordatorio, pero la vida siempre continúa. Sí, continúa, ya veo. Entonces tenemos, en lo particular, tenemos un caso, o no un caso, sino una situación que se dio en Nueva York el pasado martes, con la primaria demócrata, en la que participaban, entre otros, 2 candidatos dominicanos. Interesante eso. De ascendencia dominicana, aunque la joven que ganó, Daria Lisa Ávila Chevalier,
no nació aquí, nació en Miami, en la Florida, pero sus padres son dominicanos y ella se crió en Nueva York, en el área de que viven la mayoría de los dominicanos en Nueva York, en Washington High, como se le llama. Pero ella reivindica su dominicanismo. Ella sí, porque eso ocurre, que los muchachos dominicanos... ¿Hija de padres y madres dominicanos? Sí. Bueno. Los muchachos dominicanos allá en Nueva York, tú lo oyes, los que son hijos de gente del Cibao, hablan con la I, allá en Nueva York. Nueva York. Sí, hablan con su I. Y los que no son del Cibao, y todos, tú hoy ves a los muchachos bailando bachata, oyendo bachata, Sí. de manera... Ya una tercera generación, que esta muchacha es de una tercera generación, Daya Lisa, y le ganó a un candidato, a un líder dominicano, Adriano Espaillá, que tiene más de 30 años en la líderes política y comunitaria. 5, ahí están los dos, 5 periodos religiosos. 5 periodos sí, como representante, porque Había los representantes que son... aquí, creo que era Máximo Castro Silverio Santiago, sí, duró 40 y pico de años. Que como diputado, Sí. qué barbaridad. Pero eso Qué es normal barbaridad. en Estados Unidos, que los legisladores, mira, Bernie Sanders, ¿cuántos años tiene Bernie Sanders, senador? Tiene más de 30 años siendo senador. Sí. Y Charles Rangel, un gran amigo de los dominicanos, el que sustituyó a Adriano, tuvo 44 años siendo representante. Sí. Allá los representantes son los diputados aquí. Sí. Y se eligen cada 2 años. Entonces, Adriano, aparte de que tuvo 10 años como representante, terminaron en enero cuando sustituye a esta muchacha, Daria Lisa, también fue senador estatal, porque la política allá en Estados Unidos es federal, estatal y municipal, digamos. Y tuvo también en lo municipal, en el ayuntamiento de Nueva York como concejal. Después pasó a la asamblea estatal, que es en Albany, la capital de Nueva York, donde fue senador. Y Adriano hizo un gran papel, pero creo, y ya decirlo ahora es fácil decirlo, Sí. porque ha ocurrido, pero hizo política como los dominicanos, como los políticos dominicanos actúan aquí en República Dominicana. Ajá. O sea, que si tienen el cargo, manejan el cargo, manejan las relaciones sociales. Sí, todas esas cosas. Y la fundita ya, Fonchi. ¿Tú qué No dan fundita, pero en los días de San Giving, Exacto. sí, dan su pavo y esa cosa, y en Navidad también. Y van a buscar bonos para... No, eso es del Estado allá, de la ciudad. Bueno. Entonces, pero dan cualquier cosita, está bien. Que te ayudan a conseguir una casa. Asistencialismo, tú dices. Sí. Sería eso técnicamente hablando. Sí. Además, él actuó como un caudillo en la política allá, porque él, a todo el que... Quería llegar. Sí, él quería llegar, él lo controlaba o lo despachaba por cualquier cosa, por cualquier razón, pero él... Y tuvo un gran... Dentro de eso hay que reconocerle que Adriano fue un gran vínculo desde Washington con los poderes de Washington y los poderes dominicanos en una relación con el país, con la República Dominicana, que ayudó un enlace, ayudó a facilitar ciertas cosas y que cuestiones que podían conseguirse, él facilitara que se consiguieran, que el Estado Dominicano. Y también hizo relaciones entre los dos estados. Pero esta muchacha, Daria Lisa, desde aquí, desde la República Dominicana, algo que revela nuestras condiciones de conuco. Que la hallaba muy joven, negrita. No, porque ella supuestamente dijo alguna vez que la bandera dominicana, que era una cuestión violenta, esa cosa. Y que decía que... Sí, ella es muy pacifista porque ella se opuso a los bombardeos de Israel en entonces, Gaza, Palestina. Sí, de aquí la acabaron. Llevaron la política anti-haitiana allá. No creo que eso influyera mucho, pero demostró que hay una nueva realidad en Nueva York, en la comunidad dominicana de Nueva York. Ya estamos en tiempo de la pausa, pero antes de esto, Manuel, nuestro control técnico, solo agregar a esto, yo me siento alegre por 2 motivos. Segundo, porque era una disputa entre 2 dominicanos. Sí. Por eso te pregunté al comienzo, Fonchi ha tenido más relaciones con eso, Estados Unidos tuvo una temporada ya haciendo periodismo, escribiendo y esas cosas.
son dos dominicanos, lo que demuestra el poder político de los dominicanos, sobre todo en Nueva York, sí, en el estado donde ellos estaban disputándose eso, que los dos candidatos principales, eso la lleva a ella a hacer la candidatura para obtener el triunfo. Es como una convención, ¿verdad, Fonchi? Sí, entre demócratas. No es que ella ya está electa, ¿no? No, pero con el poderío que tienen los demócratas en Nueva York. Es casi seguro eso. Es seguro. Claro. Además estamos esperando el día 4 de noviembre, que son las elecciones, para que ella la certifiquen como... Y voy a decir una cosa antes de la pausa. Puede verse como inoportuna, como quieran verla, pues yo lo quiero decir. Ella es dominicana y mira cómo estamos hablando orgullosamente de ella y de Adriano. Sí, porque Adriano hay que reconocerle su... Y son dominicanos en Estados Unidos, Norteamérica. ¿Qué pasaría si una gente de acá, de origen haitiano, como son ellos de origen dominicano en Estados Unidos, tuviera de manera legal, hiciera los papeleos, pero que es de origen haitiano y aspirara a senador del distrito o alcalde del distrito? ¿Cómo lo veríamos los dominicanos en condición de inmigrantes que son ellos en nuestro territorio, Fonchi? Listo, hay un ejemplo de eso. En el 94, a Peña Gómez aquí le hicieron de todo, por la ascendencia haitiana que tenía. Para que usted y mira quién era Peña Gómez para este país. Es un orgullo para los dominicanos que dos personas de procedencia, no voy a decir de origen porque ella nació en Estados Unidos y sus padres, aunque son dominicanos, están ahí, pero de procedencia dominicana, y lo mismo que Adriano es para allá. Qué orgullosos nos sentimos nosotros que ellos hayan trascendido en el poder de Estados Unidos. ¿Y por qué un haitiano o una gente de trascendencia haitiana que esté legalizado aquí o que tenga todos los atributos que le exigen la ley? Se lo quitaron a los haitianos que nacieron aquí hace muchísimos años, le quitaron la condición de ciudadanía, esos derechos. Y hoy no le permiten a una mujer haitiana que vaya para un hospital, o ella no va porque tiene miedo. Que tan pronto pare, la cogen y la montan en la camiona, como se dice popularmente, sin ningún respeto por su dignidad como mujer, como madre, ni por esa criatura. O sea, nosotros dominicanos somos perversos en eso. ¿Qué pasa de ahí? No. Tiempo de la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Dos acontecimientos interesantes, Fonchi, en esta semana en torno a la política electoral del país. En Barahona, una primera información que dicen: condenan mujer que votó 2 veces en las elecciones presidenciales del 2024. La pena impuesta a Micleidy Félix Cueva fue suspendida bajo condiciones que, de ser incumplida, deberá purgar en la cárcel. Esta mujer, que era delegada política de un partido, no dicen de qué partido, pudo votar 2 veces, algo que es penado por la ley. Claro. Y al final, la Procuraduría para perseguir los delitos electorales pudo encontrarle pruebas que sí, que ella vulneró la ley y la condenaron a 1 año de prisión, aunque suspendida, pero eso está ahí, si no cumple con algunos requisitos. Algo histórico, Fonchi, lo que creen que no se pueden castigar esos delitos, como por ejemplo lo de hacer campaña frente a un recinto, o comprar cédulas. Un recinto electoral. O comprar cédulas para que tú no votes, o votes por uno que tú quieras, o eliminarte del padrón con tu y con quien sea. Eso ya está sancionable, y eso de Barahona es un motivo. Sí. Yo no sé si esto puede servir de escarmiento, Fonchi. Y la otra es que la Junta Central Electoral declaró como ilegal el proceso que ha abierto el PLD a nivel interno para coger, antes de los plazos electorales, su candidatura a la presidencia de la República. Eso fue un documento, una propuesta que introdujo el candidato aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito, diciéndole a la Junta que el PLD no podía hacer eso fuera de los plazos. ¿Qué te parece esas dos acciones, Fonchi? Mira, la primera, voy con la última primero. Es muy importante porque
el PLD, de manera particular, no desde ahora, en las elecciones en el otro periodo, lo hizo también, que ellos no respetaron esos plazos que ellos mismos propusieron a través de la ley. Que se aprobó del gobierno de Danilo Medina. Exactamente, ellos no respetaron esos plazos aquella vez, tampoco lo están haciendo ahora. Ellos lo dicen públicamente, que ellos no se van a acoger a eso. Ahora los otros partidos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM, ambos en menor medida que el PLD, también están violentando la ley, esa disposición. Y es bueno que la Junta Central Electoral disponga esa sanción, que disponga esa medida, esa coerción, que no es una coerción, sino el cumplimiento de la ley. Correcto. Con esta decisión que favorece a Domínguez Brito. En el otro caso, de la señora de Barahona. Pero escúchame, Fonchi, que son como aspectos distintos. Por ejemplo, los aspirantes de la Fuerza del Pueblo, que creo que nada más solo Leonel Fernández, que aspira ahí, y los del PRM, ellos no están preparándose para ir a una convención, que están haciendo sus activos en la base del partido, pero no es vinculante. En locales cerrados, no es vinculante al proceso electoral de las primarias que debe darse en el próximo octubre, año. El primer domingo de octubre del 2027. Sí, el próximo año. O sea, no es lo mismo que lo que está haciendo el PLD, que está sacando el perfil del que ellos creen que puede ser el candidato antes de esa fecha. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo el proselitismo entre los aspirantes a poner un sistema de que te voy a designar a ti como mi candidato antes del plazo electoral. Sí. Discúlpame la No, tú eres un técnico en la materia, muy buena tu intervención, como siempre. Entonces, en el caso de esta señora, Miss Lady Feli Cueva, que siendo delegada política fue a 2 mesas o a 2 colegios, como se dice ahora, y votó en ambos. Que se condene eso tiene una lectura para mí. La vigilancia que tiene, que la justicia, aunque tarde, llega, como dice el cuento, que llegara a esa, que se preocuparan por... Han pasado 2 años, aquí hay casos que tienen 10 y 15 años. Pero que se preocuparan por 2 votos, que le dieron seguimiento desde el 24 a aquí, 2 años y tanto. Bueno, eso es muy importante, porque yo recuerdo, estaba leyendo recientemente la memoria de Juan Bolívar Díaz, el profesor y periodista destacado, donde él refiere la situación que se daba en las campañas electorales, en el manejo electoral desde la Junta hasta el 94, el 96 por ahí. Sí, cuando el dislocamiento del padrón para impedir el triunfo de Peña Gómez. Sí, y ahí Juan Bolívar detalla con yo viví en Tamayo y salí para votar en Higüey. Imagínate. Eso es hecho, eso es así. Te mandaron a votar Higüey. Sí, cuando yo fui a votar no tenía la cosa. Y comenzaron a hacer todo. Eso se puede ni recordar. Sí, no, pero lo que te quiero decir... más de 600,000 votos a Peña Gómez. Sí, lo que te quiero decir es cómo es cubrían en el padrón, no lo que eran de Peña Gómez, sino lo que eran contrarios a Balaguer. En esa lista. ¿Me entiendes? Oye, entonces, hay que ver, eso es parte de los cambios que hemos tenido en los últimos años, a partir precisamente, en cuanto a la democracia, a partir del 94, cuando la reforma que se hizo. Y, cónchole, me sorprende y me agrada que un caso así tan sencillo, sea perseguido 2 años después sea perseguido y condenado. Sí. Que la pena que se le pone, bueno, va en correspondencia con lo de la ley, y es interesante eso. Sí, yo creo que sí. Un buen paso, no fue la Junta que la condenó, porque la Junta no condena, sino la justicia. El tribunal correspondiente. Exactamente, que llevó ese caso hasta estas últimas consecuencias. Nos vamos y volvemos en breve con Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Fonchi, me llamó la atención una información que publicó el Diario Libre de un informe en el que se establece que en el sector de la construcción el Estado Dominicano le ha cedido el terreno al sector privado, que tiene a su cargo el 95.9% de las obras que se realizan en la sociedad. De modo tal que el Estado Dominicano solamente está construyendo un 4.1%, un 5% para ayudarlo en eso. Pero es increíble.
sea, la poca acción, tú puedes decir, bueno, es que el sector privado está creciendo o es que el sector público está invirtiendo poco. Sí. ¿A qué conclusión tú llegas? Según que es una encuesta sectorial de construcción del 2025, del año pasado, es así, esa es la realidad. Y tú dijiste, cuando estaba introduciendo el tema, el Estado ha cedido el terreno. Sí. O sea, porque sí, no solo el terreno, físico, la tierra. Es el físico, lo ha cedido también, pero ha cedido muchísimas cosas. Y ahora, en los últimos años, sí, el Estado ha ido construyendo, particularmente aquí en la zona de la capital, con obras de infraestructura, viales y esas cosas. Y no solo ahora en este gobierno, sino porque nosotros en la República Dominicana es reconocido por expertos de otros países, tenemos una infraestructura vial muy buena, que supera la de muchos otros países, si hiciera comparación de otros países de la región. Aquí tenemos, y se sigue trabajando en eso. ¿Tú te refieres a las autopistas? Autopistas, la carretera, caminos vecinales. Sí. Aunque hay algunas como la carretera de Cetillar, allá entre Pedernales y Jimaní, sí, que el gobierno se ha quedado lento con eso. Eso es duro. Mientras prefiere, ahora está anunciando. Eso está muy lejos para tú invertir. Sí, pero están anunciando una vaina de 35 mil millones para Puerto Plata. La del Ámbar. Puerto Plata, de Puerto Plata a Santiago tienen dos carreteras muy buenas. Que hay como 5 vías para tú llegar a Puerto Plata. Tú entras por donde quieras. A Pedernales hasta por Nagua. Sí, a Pedernales tú vas para Pedernales. Sí. A menos no te vayas una yola. Bueno, por el mar, pero no todo el mundo puede ser una yola. Entonces, yo creo que el Estado sí tiene que reformular eso un poco. Sí, pero no solamente eso, la carretera, porque bueno, aquí tú puedes decir, bueno, aquí está trabajando en el metro, está casi terminando ya los Alcarrizos que lo inauguraron, está trabajando en la Colombia, que es una gran avenida eso que digo, en la cuestión vial, en el paso a desnivel de aquí de Pintura con la Plaza de la Bandera, está haciendo alguna cosita, pero es que es el Estado es responsable de todo, grandes hospitales, grandes escuelas, grandes que eso es una responsabilidad suya. Sí, entonces el sector pero privado, lo que te quiero decir es, el sector privado, ¿dónde que tiene ahí dice que son en apartamentos, la principal en apartamentos, la construcción de apartamentos. Negocios, sí, pero que el Estado tiene una deuda de construcción de vivienda, de mejorar vivienda, que puede tener un nicho ahí, eso puede ser un nicho de inversión del Estado. Han parado eso. Han parado eso. Yo recuerdo los proyectos como la ciudad de Juan Boca, que fideicomiso y eso. Sí. Pero no sé, tú acabas quizás se nos vaya el tiempo, pero tú acabas de dar en el clavo. Antes se hacían apartamentos exclusivos para sectores marginados. Para sacar gente de lugares de alto riesgo. Y eso no se ve. No se ve. Y eso es una responsabilidad del Estado. Como construye la carretera, que está muy bien eso. Sí. Como construye hospitales, que está muy bien eso. También tiene que visualizar, y más ahora que se creó un ministerio de la vivienda y esa cosa, inversión puntual para superar el déficit de vivienda que hay en este país, que es muy alto. Es muy grande la desproporción. Como tú vienes para el próximo programa Careo, te estoy comprometiendo ya desde ahora, quizás debamos nosotros dedicarle un tiempecito más a eso, porque aunque se oye como construcción, es un tema muy social, muy humano. Muy social, muy humano. Muy humano, que impacta de una u otra manera a las personas de muy bajos recursos. ¿Quién compra un apartamento que haya levantado el sector privado en estas circunstancias, Fonchi? Son 6, 7 millones por más sencillo que tú lo veas, y el Estado te puede dar un bono de 300,000 o 100,000 pesos, pero tiene que ganar un sueldo por encima de los 60 o los 70,000 para poder aplicar que no para todo eso. El mundo lo gana. Coño, pero ve acá, Fonchi. Bueno, hermano, el viernes nos juntamos. Sí, espero verte con una corbata así tan linda que me recuerda. Muy cara. Me recuerda a Carlos Batista. Yo supongo que es parte de su herencia. Vicente Noblero, Carlos Batista. El próximo sábado, 1 en punto de la tarde, un servidor, Lito Santana y Alfonso Tejeda, le estamos esperando aquí en Careo. Nuestro sentimiento nuevo, solidario con el pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles que está viviendo. Hasta la próxima, pásenla bien.